26 de febrero. Hoy celebramos a San Porfirio. Nació en Tesalónica, aquella ciudad a la cual San Pablo escribió sus dos cartas a los tesalonicenses. Tesalónica queda en Macedonia y Macedonia está situada al norte de Grecia. A los 25 años dejó su ciudad y su familia y se fue de monje a Egipto a rezar, meditar y hacer penitencia. 5 años más tarde pasó a Palestina y se fue a vivir a una cueva cerca del río Jordán. Pero allí la humedad lo hizo enfermar de reumatismo y 5 años después se fue a vivir a Jerusalén. En esta ciudad cada día visitaba el Santo Sepulcro, el Huerto de los Olivos, la Casa de la Última Cena y los demás lugares santos donde estuvo nuestro Señor. Su reumatismo lo hacía caminar muy despacio y con grandes dolores y apoyado en un bastón. Sin embargo, ningún día dejaba de ir a los santos lugares y comulgar. En aquellos tiempos llegó a Jerusalén un cristiano llamado Marcos, el cual se quedó admirado de que este hombre tan enfermo y con tan grandes dolores reumáticos no dejara ningún día de visitar los santos lugares para dedicarse allí a rezar y a meditar. Un día, al ver que el santo sufría tanto al subir las escalinatas del templo, Marcos se ofreció para ayudarle, pero Porfirio se negó a aceptar su ayuda diciéndole: no está bien que habiendo venido aquí a expiar mis pecados sufriendo y rezando, me deje ayudar de ti para disminuir mis dolores. Déjame sufrir un poco, que lo que necesito es pagarle a Dios mis muchos pecados. Marcos lo admiró más desde ese día y en adelante fue su compañero, su amigo, y escribió después la biografía de este santo. Lo único que le preocupaba a Porfirio era que no había vendido la herencia que sus padres le habían dejado en su patria, la cual quería repartir entre los pobres. Confió esta misión a Marcos, que partió rumbo a Tesalónica y a los 3 meses volvió con el dinero de la venta de todas aquellas tierras, dinero que Porfirio repartió totalmente entre las gentes más pobres de Jerusalén. Cuando Marcos se fue a Tesalónica, estaba Porfirio muy débil y agotado, pálido y sin fuerzas, y al volver a Jerusalén lo encontró de muy buenos colores, lleno de vigor y fuerza. Le preguntó cómo había sucedido semejante cambio tan admirable y Porfirio dijo: mira, un día vine al Santo Sepulcro a orar y mientras rezaba sentí que Jesucristo se me aparecía en visión y me decía: te devuelvo la salud para que te encargues de cuidar mi cruz. Y quedé instantáneamente curado de mi reumatismo. Lo que los médicos no pudieron hacer en muchos años lo hizo Jesús en un solo instante, porque para Él todo es posible. Y en adelante se quedó ayudando en la iglesia del Santo Sepulcro, custodiando la parte de la Santa Cruz que allí se conservaba. Como Porfirio había repartido toda su herencia entre los pobres, tuvo él que dedicarse a trabajos manuales para poder ganarse la vida. Aprendió a fabricar sandalias y zapatos y a trabajar en cuero, y así ganaba para él y para ayudar a otros necesitados. Marcos, que era un hábil escribiente y ganaba buen dinero copiando libros, le propuso que él costearía toda su alimentación para que no tuviera que dedicarse a trabajos manuales agotadores. San Porfirio le dijo: no olvidemos que San Pablo dijo en su segunda carta a los tesalonicenses:
El que no quiere trabajar, que tampoco coma. Siguió ganándose el pan con el sudor de su frente hasta los 40 años. El obispo de Jerusalén, a ver tan piadoso y santo a Porfirio, lo ordenó sacerdote y poco después recibió una carta del obispo de Cesarea pidiéndole que le enviara un santo sacerdote para darle una misión. Como Porfirio era un verdadero penitente que ayudaba cada día y rezaba horas y horas y ayudaba a cuanto pobre podía, el obispo de Jerusalén lo envió a Cesarea. Aquella noche tuvo Porfirio un sueño. Oyó que Jesús le decía: hasta ahora te has encargado de custodiar mi santa cruz. De ahora en adelante te encargarás de cuidar a unos hermanos míos muy pobres. Con eso entendió el santo que ya no seguiría viviendo en Jerusalén. Al llegar a Cesarea, el obispo de allá lo convenció de que debía aceptar ser obispo de Gaza, que era una ciudad muy pobre. Después de que le rogaron mucho, al fin exclamó: si esa es la voluntad de Dios, que se haga lo que Él quiere y no lo que quiera yo. Y aceptó. Al llegar a Gaza, los paganos promovieron grandes desórdenes porque sentían que con este hombre se iba a imponer la religión de Cristo sobre las falsas religiones de los ídolos y falsos dioses que allí profesaban. Porfirio no se dio por ofendido, sino que se dedicó a instruir a los ignorantes y a ayudar a los pobres, y así se fue ganando la simpatía de la población. La ciudad de Gaza y sus alrededores estaban sufriendo un verano terrible, muy largo. Las cosechas se perdían y no se hallaban ya ni agua para beber. Los paganos esparcieron la calumnia de que todo esto era castigo de los dioses por haber llegado allí Porfirio con su doctrina y sus cristianos. Y empezaron a tratar muy mal al obispo y a sus fieles seguidores. Entonces San Porfirio organizó una procesión de rogativas por las calles, rezando y cantando para que Dios enviara la lluvia, y al terminar la procesión se descargó un torrencial aguacero que llenó de vida y frescor todos los alrededores. Los paganos se propusieron que de todos modos sacarían a Porfirio y a sus cristianos de aquella región, y empezaron a emplear medidas muy violentas contra ellos, pero se equivocaron. Creyeron que la piedad y la bondad del obispo eran debilidad y cobardía, y no era así. El santo se fue a donde el jefe del imperio, que vivía en Constantinopla, y obtuvo que le dieran un fuerte batallón de soldados que puso orden y paz en la ciudad. Y ya los paganos no pudieron atacarlo más. Él no agredía a nadie, pero buscaba quien lo defendiera cuando trataban injustamente de acabar con la fe, con la santa religión de Cristo. Y después de varios años, la acción evangelizadora de Porfirio y de sus sacerdotes llegó a ser tan eficaz que se acabó por completo allí la religión pagana de los falsos dioses y desaparecieron los templos de los ídolos. Las gentes quemaron todos los libros de magia y ya no hubo más consultas a brujas o espiritistas ni creencias supersticiosas. San Porfirio construyó en Gaza un bellísimo templo. El día en que empezó la construcción del nuevo edificio, recorrió la ciudad con enorme gentío, cantando salmos y bendiciendo a Dios. Cada fiel llevaba alguna piedra o algún ladrillo u otro material para contribuir a la edificación de la casa de Dios. La construcción duró 5 años y toda la ciudadanía colaboró con mucha generosidad. El día de la consagración de la nueva catedral, que fue un domingo de Pascua del año 408,
El santo repartió abundantísima limosna a todos los pobres de la ciudad. Siempre fue sumamente generoso en ayudar a los necesitados. Los últimos años los dedicó pacíficamente a instruir y enfervorizar a sus sacerdotes y al pueblo con sus predicaciones y con su buen ejemplo, también con su oración continua. El 26 de febrero del año 420 murió santamente. Porfirio, su nombre, significa el que se viste de púrpura. San Porfirio, valeroso y santo obispo, haz que todos los obispos católicos del mundo sean tan valientes, generosos y fervorosos como lo fuiste tú. A quien se declare a mi favor delante de la gente de esta tierra, yo me declararé en su favor delante de los ángeles del cielo. Eso lo dijo Jesucristo.